Buenos días, soy Lilian Hurtado, coordinadora de cumplimiento antisoborno, y en esta oportunidad tocaremos el tema requisitos de la norma ISO 37001 para puestos críticos. Si ustedes verifican la normativa ISO 37001, verán que la normativa está dividida en unos capítulos. Cada capítulo lleva un número. Este número es el requisito que deben cumplir. A lo largo de esta capacitación iremos abordando dichos numerales. Numeral 4. Contexto. 4.1. Organización y contexto. Es necesario definir los procesos de la organización. En nuestro caso contamos con 7 procesos. Cada proceso cuenta con un personal responsable del mismo. Los procesos establecidos en nuestra empresa son gestión y revisión gerencial, a cargo del gerente general, sistemas de gestión, a cargo del coordinador SIG y el coordinador de cumplimiento antisoborno, gestión administrativa e IT, gestión logística y gestión de recursos humanos, a cargo del coordinador de administración y logística, gestión contable, a cargo del coordinador de contabilidad y finanzas, gestión de control vehicular, a cargo del coordinador de control vehicular, gestión comercial, a cargo del coordinador general de licitaciones, y gestión de operaciones, a cargo del gerente de operaciones. En el mapa de procesos pueden verificar que los procesos pueden ser procesos estratégicos, procesos operacionales o procesos de soporte. Todos estos con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas pertinentes. Asimismo, nuestra organización es una pequeña empresa debido a la facturación que registramos de forma anual, así como el número de personal. Conocer el contexto de la empresa es muy importante al momento de realizar la implementación del sistema de gestión antisoborno. ¿Cuál es la misión de la empresa? Brindar servicios de consultoría de obras multidisciplinarias a nivel nacional, cubriendo las expectativas de nuestros clientes, contando con una fuerza laboral proactiva e innovadora, y con una infraestructura y tecnología de vanguardia acorde a las exigencias del mercado. ¿Cuál es nuestra visión como empresa? Ser una empresa consultora de obras multidisciplinarias de prestigio nacional e internacional, con un espíritu de solidaridad comprometida con el desarrollo económico y social del país, poniendo en práctica políticas que contribuyan a la mejora de la organización. ¿Cuáles son los valores de nuestra empresa? Podemos citar trabajo en equipo, puntualidad, justicia, honestidad y compromiso. Dentro del contexto de la empresa también podemos citar los objetivos de la misma. Tenemos objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Dentro de los objetivos a corto plazo tenemos el incrementar nuestra facturación anual, incrementar las líneas de crédito de entidades bancarias y buscar empresas internacionales afines y complementarias para poder consorciar en proyectos de gran envergadura. Entre nuestros objetivos a largo plazo tenemos orientar nuestros servicios hacia la rentabilidad, buscar nuevos mercados, una productividad basada en la eficiencia y la eficacia, la implementación de nuevas técnicas para el cumplimiento de nuestros compromisos, así como mejorar el estatus económico de cada uno de nuestros trabajadores. Con el fin de lograr estos objetivos se han planteado estrategias, tales como mejorar el nivel competitivo de los trabajadores, fortalecer el aspecto financiero y patrimonial de la empresa, establecer relaciones empresariales que nos permitan la consorciabilidad, así como acrecentar nuestras ventajas competitivas para mejorar la calificación de la empresa en licitaciones públicas y o privadas. La empresa opera en los 24 departamentos del Perú, con oficinas temporales implementadas dependiendo de los servicios adjudicados. Asimismo, la empresa es autónoma, es decir, no hay entidades que ejercen control sobre esta. Tampoco ejercemos control sobre otras organizaciones. El requisito 4.2 refiere necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Qué es una parte interesada? Una parte interesada es una persona o una empresa o una organización que se ve afectada por la empresa. Estas partes interesadas pueden ser del contexto externo o del contexto interno. Por ejemplo, dentro del contexto externo, una parte interesada pueden ser los clientes, proveedores, consorciados, entidades fiscalizadoras tales como SUNAT, SUNAFIL, el OCE, MINSA, etc. Pueden ser contratistas o consultoras supervisadas, los vecinos de nuestras oficinas administrativas, bancos o comunidades en las zonas de supervisión. Por otro lado, el contexto interno se refiere a los trabajadores y a la alta dirección de la empresa.
no estamos considerando organizaciones sindicales en este contexto interno, ya que la empresa no tiene vínculos con esta durante el desarrollo de nuestros servicios. Para la implementación del sistema de gestión antisoborno, se debe evaluar cada parte interesada y determinar sus necesidades y expectativas referente a este sistema de gestión. En el cuadro presente se puede ver el análisis del contexto externo. Por ejemplo, la parte interesada clientes, cuáles son las necesidades de estos clientes, que se cumplan los requisitos contractuales y legales que incluyen cláusulas anticorrupción por parte de la empresa. Asimismo, el cumplimiento de lineamientos antisobornos y anticorrupción por parte de la organización. ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que ellos esperan? Se espera que no ocurran actos de soborno o corrupción durante el desarrollo de los servicios de supervisión. Por otro lado, la parte interesada a proveedores, ¿qué es lo que necesita? Necesita realizar la venta de bienes o servicios y recibir su pago respectivo, de acuerdo al alcance y márgenes reales. ¿Y qué es lo que esperan? ¿Cuál es su expectativa? No estar expuestos a situaciones de soborno durante la selección como proveedores de bienes o servicios. Por otro lado, los consorciados, ¿qué es lo que necesitan? ¿Cuál es su necesidad? El crecimiento de las empresas de forma ética y el cumplimiento por parte del personal de la empresa del sistema de gestión antisoborno, obteniendo márgenes de utilidad establecidos. ¿Y qué es lo que esperan? ¿Cuál es su expectativa? Que el servicio de supervisión no se vea afectado por actos de soborno o corrupción. Por otro lado, la SUNAT, ¿cuál es su necesidad? El cumplimiento de pagos tributarios de forma puntual. ¿Y cuál es su expectativa? Ellos esperan que la empresa realice sus operaciones tributarias con fondos provenientes de actividades lícitas. Las municipalidades, ¿cuáles son sus necesidades? Que se realice el cumplimiento del pago de arbitrios, actualizaciones de licencia de funcionamiento de forma puntual, así como el cumplimiento de pago de ordenanzas municipales, tributos, licencias y otros de forma puntual. ¿Y cuál es su expectativa? ¿Qué es lo que esperan? Se espera que la empresa realice éticamente sus pagos o trámites y que no ocurran actos de soborno o corrupción durante los mismos. Por otro lado, el OCE, ¿cuáles son sus necesidades? El cumplimiento de la ley, reglamento y normas complementarias de contrataciones con el Estado de forma ética. ¿Y qué es lo que esperan? Esperan no sancionar a un proveedor del Estado por actos de soborno o corrupción. Asimismo, también dentro del contexto externo contamos con las contratistas o consultoras supervisadas. ¿Cuáles son sus necesidades? La aprobación de sus servicios según indicado en los términos de referencia, así como el cumplimiento de buenas prácticas por parte del personal de la empresa en materia antisoborno. ¿Y qué es lo que esperan? ¿Cuáles son sus expectativas? Que las aprobaciones de sus valorizaciones o informes no estén expuestas a soborno por parte de la supervisión. Por otro lado, los vecinos de oficinas administrativas que necesitan estar libres de escándalos legales que puedan surgir como consecuencia de actividades de la empresa. ¿Y cuál es su expectativa? Influenciarse por una cultura de prevención antisoborno. Los bancos, por ejemplo, ¿cuáles son sus necesidades? No tener ningún tipo de antecedentes de lavado de activos o investigaciones procedentes de actos de soborno o corrupción. ¿Y qué es lo que esperan? Necesitan relacionarse con empresas socialmente responsables y que no hayan sido involucradas en actos de soborno o corrupción. Por otro lado, las comunidades aledañas que necesitan que se cumplan los acuerdos desarrollados con estas de forma ética. ¿Y qué esperan? Que los proyectos se supervisen de forma adecuada en pro del desarrollo de las comunidades, evitando estar expuestos a actos de soborno o corrupción. Dentro del contexto interno, tenemos como partes interesadas a los trabajadores. ¿Cuál es la necesidad de los trabajadores? Trabajar y ser parte de una organización que aplique buenas prácticas evitando actos de soborno o corrupción. ¿Y qué esperan? Recibir formación constante sobre la aplicación de buenas prácticas o quizás recibir reconocimiento o incentivo por aportes al cumplimiento del sistema de gestión antisoborno. Por otro lado, otra parte interesada en el contexto interno es la alta dirección. La alta dirección está representada por el gerente general en nuestro caso. ¿Cuáles son sus necesidades? Sentir seguridad en que la organización opera de una forma honesta y correcta. El cumplimiento de la legislación aplicable en materia antisoborno y corrupción. Así como recibir información a través de reuniones, reportes y informes que permitan revisar el cumplimiento de la eficacia y eficiencia del actual sistema de gestión antisoborno. ¿Y cuáles son sus expectativas como alta dirección? Generar una buena reputación que permita el incremento de proyectos, así como el evitar recibir sanciones de cualquier índole a causa de sobornos o actos de corrupción. También tienen como expectativa destacar como empresa responsable y con cultura de prevención antisoborno. El requisito 4.3 se refiere al alcance del sistema de gestión antisoborno.
En función a la naturaleza de nuestras operaciones, al contexto en el que nos encontramos, a los requisitos de las partes interesadas que hemos visto en las diapositivas anteriores y a los resultados de la evaluación de riesgos de soborno, nuestro alcance es el siguiente: consultoría en estudios, elaboración y supervisión de obras de saneamiento, electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones, represas, irrigaciones, edificaciones y obras urbanas, obras viales, puertos y afines a nivel nacional. Ese es el alcance de nuestro sistema de gestión antisoborno, es decir, el alcance abarca todas nuestras actividades. Requisito 4.4. Sistema de gestión antisoborno. La alta dirección, representada por el gerente general, asignó al coordinador de cumplimiento antisoborno que construya el perfil de riesgo. Este perfil de riesgo inicia primero verificando todos los procesos y sus objetivos, procesos que vimos en la primera diapositiva. Como segundo punto, se deben determinar causas y agentes que puedan generar el riesgo de soborno. Por ejemplo, factores sociales, culturales, políticos, económicos, el tamaño de la empresa, la naturaleza de la empresa, los socios comerciales, la ubicación, es decir, todo el contexto que pueda influir en un riesgo de soborno. Como tercer punto, se identifican los riesgos de cada proceso y las partes y puestos involucrados, así como los controles que existen actualmente. Como cuarto punto, se evalúa el riesgo, es decir, el nivel del mismo. En función a este nivel, se implementan el tratamiento de cada uno de estos de forma individual. Finalmente, debe monitorear de forma permanente el estado y porcentaje de avance de cada riesgo considerado. Requisito 4.5. Evaluación del riesgo de soborno. Para evaluar el riesgo de soborno se debe tomar en consideración la severidad del riesgo y la frecuencia o probabilidad del mismo. En función a cada nivel, se ha implementado un tratamiento a cada riesgo. Por ejemplo, en este caso, si la severidad es menor y la frecuencia es común, el nivel de riesgo será A4, que quiere decir que es un riesgo medio, y el cual requiere la implementación de controles adicionales en un periodo no mayor a un año. Por otro lado, si la severidad fuese, por ejemplo, moderada y la frecuencia fuera prácticamente imposible que suceda, nos da un nivel de riesgo E3. En este caso es un riesgo bajo, es decir, no requiere controles adicionales. En el caso se implementara algún control, se consideraría una oportunidad de mejora. Como pueden ver, la metodología de esta evaluación del nivel de riesgo es similar a las metodologías empleadas para la matriz IPARCE. Pero sin embargo, los criterios no son los mismos. A fin de determinar la severidad, nosotros realizamos 16 preguntas. Por ejemplo, si el riesgo de soborno se materializara, ¿afecta a los trabajadores de la empresa? Si puede generalizar la paralización de las actividades ordinarias por un par de días, si puede generar pérdidas económicas a la empresa, si puede generar la pérdida de clientes, si puede perjudicar el clima laboral dentro de la organización, etc. Todas estas respuestas, al ser evaluadas, van a dar una cantidad de sí o de no. Y en función a estos criterios se va a determinar la severidad de cada riesgo. Por ejemplo, si el número de respuestas afirmativas es menor o igual a 2, la severidad será menor. Por otro lado, si el número de respuestas afirmativas es mayor a 10, la severidad será catastrófica. A continuación se presenta cómo determinar la frecuencia o probabilidad. La probabilidad podría ser muy probable, probable, posible, poco probable o prácticamente imposible que suceda. Los criterios para determinar cada una de estas son los siguientes. Por ejemplo, en el caso muy probable, es cuando el evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy probable que ocurra y no existe ningún control para la materialización de ese riesgo. Asimismo, como frecuencia, se puede presentar más de una vez al año. Es prácticamente imposible que suceda cuando es un riesgo excepcional. Cuenta con más de 3 controles para evitar que se materialice. Y en la frecuencia podríamos decir que no se ha presentado en los últimos 5 años. Estos criterios son propios de cada empresa, tanto para determinar la severidad como para determinar la probabilidad. Son independientes en función al criterio establecido por el coordinador de cumplimiento antisoborno.
¿Cuáles son las medidas disciplinarias con las que contamos en caso de violación a la política o al sistema de gestión antisoborno? Según el artículo 69 de nuestro Reglamento Interno de Trabajo, las medidas disciplinarias podrían ser una amonestación verbal, una amonestación escrita, la suspensión sin goce de haber, llegando incluso hasta el despido. Cada medida disciplinaria será evaluada y coordinada por el coordinador de cumplimiento antisoborno y el gerente general. Cabe resaltar que el coordinador de cumplimiento antisoborno cuenta con autoridad e independencia para el ejercicio de sus funciones. La evaluación de cada riesgo, de cada proceso, será revisada anualmente, mientras que no haya cambios en los procesos o contextos de la empresa. Pero ¿cuáles son los cambios significativos que ameritan la revisión de esta evaluación de riesgos antes de cumplir el año? Por ejemplo, la implementación de un nuevo proceso, el cambio de responsables a cargo del control de procesos, o de repente la incorporación de un nuevo cliente, la incorporación de un nuevo proveedor, o la incorporación o retiro de accionistas. Estos representan cambios significativos en la estructura de la empresa. Como requisito 5 tenemos liderazgo. 5.1 Liderazgo y compromiso. La empresa no cuenta con órgano de gobierno. Todas las responsabilidades del órgano de gobierno son asumidas por la alta dirección y están representadas por el gerente general. Y como el gerente general representa su liderazgo y compromiso con el sistema de gestión antisoborno, primero, designando un coordinador de cumplimiento antisoborno. Segundo, aprobando una política antisoborno. Tercero, participando en reuniones semestrales para ver que el sistema funciona y formulando planes de acción y mejora. Cuarto, asignando un presupuesto para que el coordinador de cumplimiento antisoborno pueda ejercer sus funciones con autonomía, así como promoviendo una cultura antisoborno dentro de la organización, que fomente la mejora continua del sistema implementado. Requisito 5.2. Política antisoborno. La empresa tiene una política integrada, pero dentro de esta política abarca el sistema de gestión antisoborno. Nuestra política refiere que la empresa mantiene un fuerte compromiso con prohibir y sancionar cualquier tipo de conducta relacionada con el soborno o la corrupción. La empresa promueve el planteamiento de inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable, sin temor a represalias. Se ha designado a un coordinador de cumplimiento antisoborno para que con autoridad e independencia cumpla su función. Asimismo, cumplir plenamente los requisitos legales y otros aplicables a la empresa a través de la medición, revisión y actualización constante de los objetivos y metas del sistema de gestión antisoborno. La empresa garantiza que todos los trabajadores y sus representantes son consultados y participan activamente en el sistema de gestión antisoborno. La mejora continua del sistema de gestión antisoborno. Asimismo, la empresa mantiene un fuerte compromiso con la aplicación de medidas disciplinarias en caso de violación a las políticas o a los sistemas de gestión implementados. Todos estos puntos ustedes los pueden verificar en la política que tienen impresa y pegada en cada una de sus oficinas. Cualquier proveedor, trabajador, consorciado o accionista que sospeche o sepa de conductas de soborno o corrupción o violación a las políticas o al sistema de gestión antisoborno debe denunciarlo al coordinador de cumplimiento antisoborno. La empresa protege a los trabajadores contra cualquier tipo de represalias por denuncias realizadas. Las denuncias pueden ser de carácter anónimo. Están prohibidos los pagos de facilitación a funcionarios de gobierno para agilizar o asegurar trámites. Donaciones y contribuciones políticas también están prohibidas, salvo sean con un fin lícito y siguiendo los procedimientos legales para su formalización, pero previa aprobación del coordinador de cumplimiento antisoborno. Requisito 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la empresa. Todo el personal cumple un rol y una responsabilidad dentro de la implementación del sistema de gestión antisoborno. Los roles y responsabilidades específicas figuran en el Manual de Organización y Funciones que todo el personal recibe al inicio de sus servicios. En este manual se detallan además las competencias de cada puesto de trabajo. Por otro lado, las normas de conducta esperada figuran en el Reglamento Interno de Trabajo. El coordinador de cumplimiento antisoborno cuenta con total autoridad y autonomía para velar por el cumplimiento del sistema de gestión antisoborno. En nuestra empresa, debido a sus características, no es usual que se haga delegación en la toma de decisiones.
las cuales recaen completamente en la alta dirección, función representada por el gerente general. Requisito número 6. Planificación. La empresa, por la naturaleza de sus actividades y los requerimientos de las partes interesadas, ha definido objetivos del sistema de gestión antisoborno, las acciones para alcanzarlos y acciones preventivas dirigidas a minimizar los riesgos de soborno medio y alto que han sido identificados. Asimismo, oportunidades al sistema de gestión antisoborno pueden identificarse en los buzones de sugerencias, en las revisiones semestrales, en las revisiones por la dirección, en auditorías o durante el mismo proceso de implementación de controles. Estas oportunidades serán discutidas con la alta dirección para decidir si se implementan y los recursos necesarios. En el caso que se originen cambios en los requerimientos legales, es decir, en la legislación, en las leyes, esto también se debe notificar a la alta dirección para definir cómo se logrará su cumplimiento. Existe una matriz llamada matriz de riesgos y oportunidades. En esta matriz se detallan las acciones identificadas para tratar cada riesgo y cada oportunidad. Asimismo, en el programa anual se identifican las acciones para el logro de los objetivos. Requisito 7. Apoyo. 7.1. Recursos. El coordinador de cumplimiento antisoborno cuenta con un presupuesto anual que le permite actuar con autonomía y autoridad. Asimismo, contamos con programas para mantenimientos de oficinas, mantenimientos de sistemas y backups de información. Requisito 7.2. Competencia. Previa a la contratación al personal, se debe hacer la debida diligencia de cada uno de estos, según su exposición al riesgo de soborno. ¿Pero qué es la debida diligencia? Eso lo veremos más adelante. Asimismo, durante la contratación, se debe realizar la divulgación de la política antisoborno y medidas disciplinarias en caso se dé violación a las mismas. Requisito 7.3. Toma de conciencia y formación. Se realizan capacitaciones a todo el personal y socios de negocio con riesgo más que bajo, referente a la política, procedimientos, gestión del riesgo y controles. ¿A qué nos referimos con riesgo más que bajo? Como lo vimos en las diapositivas anteriores, los riesgos pueden estar tipificados en 3 categorías, pintadas por colores amarillo, verde o rojo. Después de la evaluación del riesgo, si esta categoría es de color amarillo o de color rojo, debe realizarse la implementación de un control. A eso se refiere riesgo más que bajo. Requisito 7.4. Comunicación. Se han establecido canales de comunicación, tanto internos como externos. Por ejemplo, contamos con redes sociales como Facebook. Realizamos cuestionarios a través de Google para la capacitación a los trabajadores. Contamos con un correo, denunciasoborno@gmail.com. Asimismo, para la comunicación externa, también emitimos cartas a entidades que son presentadas vía sus plataformas virtuales. Requisito 7.5. Información documentada. Todos los procesos cuentan con formatos que deben ser llenados de forma oportuna con información verdadera por el personal responsable del proceso o el designado por el mismo. Por ejemplo, el proceso de gestión administrativa EIT cuenta con formatos de órdenes de pago, requerimientos económicos o declaración jurada de gastos y sustentos, formato de rendición de gasto, formato de orden de compra, formato para reevaluación de proveedores o la declaración jurada de proveedores, la ficha de datos personales, la declaración jurada de información confidencial que todo el personal firma al inicio de sus servicios, formato de verificación de socios de negocios. Por otro lado, el proceso de gestión de control vehicular cuenta, por ejemplo, con el parte mensual de recorrido vehicular, a cargo de todos los conductores vehiculares. El proceso de gestión de calidad cuenta, por ejemplo, con la matriz de observaciones y reclamos, la cual es llenada por la coordinadora de este proceso. El proceso de gestión comercial, por ejemplo, tiene el resumen de requerimientos de procesos de selección, o el formato revisión y aprobación de ofertas, o el formato verificación de socios de negocio. En este caso, estos formatos son llenados por el responsable de este proceso. El proceso de gestión de operaciones tiene a su vez informes mensuales de supervisión, informes especiales, valorizaciones o avance físico programado versus avance físico ejecutado. El proceso de gestión contable cuenta, por ejemplo, con órdenes de pago. Como se puede ver, todos estos formatos no son llenados por la misma persona, son llenados por diferentes personas que cumplen un rol y tienen una responsabilidad
dentro del sistema de gestión antisoborno. Algunos formatos son llenados por los jefes de supervisión, otros formatos son llenados por las secretarias, otros por los conductores vehiculares, es decir, todos participamos del sistema de gestión antisoborno dentro de nuestro rol. Adicionalmente, contamos con una política, procedimientos, programas, manuales. También contamos con una matriz para evaluación de riesgo en la cual figuran las medidas correctivas aplicadas. Otro documento con el cual contamos es la revisión por parte de la función de cumplimiento. Tenemos además formatos para denuncias, bonificaciones, formatos de auditoría interna, entre otros. Requisito 8. Operación. 8.1. Planificación y control operacional. La empresa planifica, implementa, revisa y controla los procesos necesarios para cumplir todos los requisitos del sistema de gestión antisoborno. Es decir, la empresa planifica de forma anual todas sus actividades con el fin de controlar los procesos con los que cuenta. Requisito 8.2. Debida diligencia. ¿Pero qué es debida diligencia? Debida diligencia es un procedimiento que se realiza al personal, a los proveedores y a los consorciados a fin de verificar su legalidad, su idoneidad, si tienen buenas prácticas, si cuentan con antecedentes, ya sea antecedentes policiales, antecedentes penales, antecedentes de lavado de activos, entre otros, si tienen buena reputación, si han tenido alguna vinculación en algún acto delictivo. Esta debida diligencia se realiza antes de tener una relación contractual, ya sea con el personal, con proveedores o con consorciados. En el caso de clientes y contratistas supervisadas, el procedimiento de debida diligencia no lo realizamos, porque en el caso de clientes nosotros trabajamos solamente con entidades del Estado. Al ser entidades del Estado, estas cuentan en sus contratos con cláusulas antisoborno y anticorrupción. Además, cuentan con canales de denuncia ante dichos actos de soborno o corrupción. Asimismo, cuentan con políticas ya implementadas. Por otro lado, las contratistas supervisadas, nosotros no podemos ejercer ningún tipo de control o dejar de tener la relación contractual con estas. ¿Por qué? Porque estas son adjudicadas por los clientes. Es decir, yo no puedo decirle a la contratista, yo no te voy a supervisar, porque no tenemos la potestad para hacerlo. Lo que podemos hacer es difundir nuestras políticas, difundir nuestras certificaciones y decirles, mira, nosotros contamos con un sistema de gestión antisoborno certificado, el cual está basado en normas nacionales e internacionales, creando un ambiente de honestidad y buenas prácticas. Requisito 8.3. Controles financieros. Estos controles financieros se refieren básicamente a controles que ven el área contable. Por ejemplo, la separación de funciones. ¿A qué se refiere esta separación de funciones? A que no todas las actividades son realizadas por una misma persona. Por ejemplo, en el caso de un requerimiento económico, este requerimiento económico no es revisado por una sola persona. Es revisado por el coordinador de administración y logística, posteriormente pasa a la gerencia general. Por ejemplo, cuando se hace la rendición de gastos de este requerimiento económico, es revisado por el coordinador de administración y logística, por el coordinador de contabilidad y finanzas, por el gerente general. Es decir, pasa una serie de filtros antes de ser validado. A eso se refiere separación de funciones. Por otro lado, un control financiero que tenemos es el pago autorizado solamente por el gerente general. El adecuado sustento de pagos. Como ya lo dijimos, para solicitar dinero se realiza un requerimiento económico, pero posteriormente para sustentar ese pago se hace una rendición de gastos. En el caso de caja chica en la oficina central, por ejemplo, contamos con el formato liquidación de caja chica. Asimismo, contamos con categorizaciones y descripciones de pagos claros. ¿Por qué? Porque el área contable cuenta con un software especializado para los registros de compras y ventas. Requisito 8.4. Controles no financieros. ¿Cuáles son los controles no financieros? Son aquellos controles que no tienen que ver con el flujo de dinero. Por ejemplo, el procedimiento de selección de proveedores a cargo del área de administración y logística. O el procedimiento de compras también a cargo de esta área. O el procedimiento de contratación de personal. Asimismo, contamos con formatos para registrar denuncias, inquietudes, regalos, a fin de minimizar el riesgo de soborno. Todos estos formatos y procedimientos forman parte de los controles no financieros. Requisito 8.5. Implementación de controles antisoborno por organizaciones controladas y socios de negocio.
Para los socios de negocio, personal, proveedores y consorciados, se aplicará el formato de verificación de socios de negocio para evaluar cuál es su nivel de riesgo y la aplicación de controles de ser necesario. Pero ¿quién realiza este formato verificación de socios de negocio? Lo aplica el coordinador de cumplimiento antisoborno. Requisito 8.6. Compromisos antisoborno. En el caso que el socio de negocios presenta un riesgo más que bajo de soborno y sobre el que la empresa tiene influencia, es decir, sobre el cual nosotros podemos influir, lo que podemos hacer es solicitarle una declaración jurada de que se comprometen a tener buenas prácticas antisoborno y anticorrupción junto con nosotros. Eso es lo que nosotros realizamos al inicio de las relaciones contractuales. Requisito 8.7. Regalos, atenciones, donaciones y beneficios. La empresa cuenta con reglas para dar y recibir obsequios o atenciones. No se permiten si estos son con un fin indebido, es decir, para recibir una ventaja. Todo regalo o atención superior a $30 o 100 soles debe ser informado al coordinador de cumplimiento antisoborno. Contamos con un formato para declarar estos regalos o atenciones. Mayor alcance de este rubro en el artículo 94 y 95 del Reglamento Interno de Trabajo que se les entregó al inicio de sus servicios. Los registros y cuentas se llevan de forma precisa, sin omitir o tergiversar información, y estos son llevados por el área contable. Requisito 8.8. Gestión de la insuficiencia de controles antisoborno. Por ejemplo, si el riesgo de soborno no puede ser gestionado y la empresa no puede o no desea implementar controles adicionales, puede terminar, suspender o interrumpir la relación con el socio de negocios. Un ejemplo, si se ve que existe un gran riesgo con un proveedor y no se puede implementar ningún control adicional, si éste no firma la declaración jurada de proveedores o no implementa sus propios controles, nosotros podemos terminar nuestra relación comercial con este. Requisito 8.9. Planteamiento de inquietudes. Contamos con un procedimiento y un formato para reportar sugerencias, inquietudes o consultas. Este formato es confidencial. Asimismo, este procedimiento detalla que este formato se puede realizar a través de los buzones de sugerencia o a través del correo autorizado. Requisito 8.10. Investigación y tratamiento del soborno. Contamos con un procedimiento y formato para reportar sospechas o conocimientos de actos de soborno o corrupción, así como también para llevar a cabo la respectiva investigación. Estos formatos son confidenciales. Posteriormente a la investigación y a determinar que el soborno se dio o que existe una sospecha firme de que éste pudo darse, se aplican las medidas disciplinarias respectivas, según el artículo 69 del Reglamento Interno de Trabajo. Requisito 9. Evaluación de desempeño. 9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. ¿Cómo nosotros como empresa demostramos que realizamos este seguimiento, medición, análisis y evaluación? A través de informes y reuniones semestrales que son dadas entre el coordinador de cumplimiento antisoborno y la alta dirección representada por el gerente general. Requisito 9.2. Auditoría interna. La auditoría interna es anual y es realizada en los últimos meses del año o inicios del año siguiente. Requisito 9.3. Revisión por la dirección. Este es un documento que se realiza de forma anual después de la auditoría interna. En este se verifican los estados de acciones previas, es decir, acciones de acuerdos del año anterior. También se verifican cambios en cuestiones internas o externas que afectan a la empresa, así como la información sobre el desempeño del sistema. En esta revisión por la dirección se pueden ver las no conformidades detectadas, acciones correctivas, resultados de las auditorías anteriores, denuncias de soborno, investigaciones, oportunidades de mejora, entre otros. Esta revisión por la dirección es realizada entre el coordinador de cumplimiento antisoborno y el gerente general. Requisito 9.4. Revisión por la función de cumplimiento antisoborno. Este documento es realizado por el coordinador de cumplimiento antisoborno y revisado posteriormente por el gerente general. Se realiza de forma semestral en la reunión semestral con el mismo. Requisito 10. Mejora. 10.1. No conformidades y acciones correctivas. El término no conformidad es muy frecuente durante los procesos de auditoría. ¿Pero qué es una no conformidad?
Una no conformidad es el incumplimiento a un requisito del sistema, es decir, a uno de los requisitos que ya hemos visto previamente. Eso se llama no conformidad. Cuando esto ocurre, la empresa reacciona de forma inmediata para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias de forma oportuna. Esta acción correctiva puede ser incluso cambios en el sistema de gestión. Requisito 10.2. Mejora continua. La mejora se realiza a través de los procesos de medición, seguimiento y análisis, auditorías periódicas, manejo de no conformidades, revisiones por la dirección, reportes o investigación de inquietudes o denuncias, actualizando la política, actualizando los análisis de riesgos y evaluaciones periódicas del contexto de la empresa. Como pueden ver, la implementación de un sistema de gestión antisoborno abarca diferentes rubros, pero para partir es necesario identificar el contexto de la empresa, dónde opera, cuál es el tamaño de las mismas, cuáles son los procesos involucrados, es decir, cuáles son las áreas de la empresa, qué riesgos se presentan en cada proceso, cuáles son las partes involucradas, cuáles son los controles que existen y qué controles se van a implementar. Acá en este resumen podemos ver que la empresa, por ejemplo, cuenta con una política y un compromiso de cumplimiento de dicha política que firman los trabajadores al inicio de los servicios. El personal está en constante formación de la implementación de este sistema de gestión. El coordinador de cumplimiento antisoborno ha realizado una evaluación y análisis de riesgos que son proporcionales al tamaño de la empresa, es decir, nuestra matriz de cumplimiento antisoborno no puede ser la misma de otra empresa porque no todas las empresas tienen los mismos procesos y por ende no tienen los mismos riesgos. Se realiza la debida diligencia, que ya lo dijimos anteriormente, es como una pequeña evaluación del riesgo que podría generar un agente externo o interno, un personal, un consorciado, un proveedor. Es como una investigación de su comportamiento, de si tiene buenas prácticas, si no tiene buenas prácticas, si tiene antecedentes policiales, si no tiene antecedentes penales. Esa es la llamada debida diligencia. Se realiza el seguimiento, revisión y mejora del sistema. En este caso contamos con canales de denuncia, protegemos a los denunciantes, contamos con controles internos, ya sean financieros o no financieros, como ya lo dijimos anteriormente, y es un sistema basado en la prevención de que se materialice el riesgo de soborno. Con esta última diapositiva damos por terminada la capacitación Requisitos de la norma ISO 37001 en su versión 2016. Soy Lilian Hurtado, coordinadora de cumplimiento antisoborno, y como ya lo indicamos, esta capacitación es obligatoria para todo el personal que cumple funciones críticas en nuestra empresa, sean responsables de procesos o jefes de supervisión o supervisores de obra.